Hay un par de temas que quiero tratar con ustedes, amigos y amigas del informativo El Pico del Águila, periodismo militante. En este lunes 7 de julio de 2025, dos temas nada más, porque temas muy importantes, pero bueno, a ver si nos alcanza nada más de comentar otros temas. Pues los saludo con gusto, su amigo y servidor Silvano Ángeles Barrón. Vamos a leer una entrevista que viene en la jornada el día de hoy y que esta entrevista se la están haciendo al que va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hace incluso él una mención, un señalamiento, por no decir una denuncia, de que intentaron comprarlo, corromperlo, algo así. Y vamos a leer la entrevista, que es muy interesante. Viene la jornada en su página 6, sección política, y la entrevista se la hace Iván Evair Saldaña. Y como ustedes saben, el nombre de que obtuvo el primer lugar en las votaciones del pasado 2 de junio para los 9 ministros de la Suprema Corte fue Hugo Aguilar Ortiz, y constitucionalmente se marca que el que haya tenido la mayoría de votos de los 9 ministros será el presidente de la Suprema Corte por un espacio de 2 años, y así subsecuentemente quien le siguió en el número de votos, cada uno 2 años. Pues bueno, vamos a iniciar. Dice: entrevista con Hugo Aguilar Ortiz, futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La SCJN dejará de ser rehén en la campaña. Perdón, no respeté las pausas. Dice: la SCJN dejará de ser rehén. En la campaña intentaron corromperme. Admite que dentro del judicial persisten grupos de poder, pues solo se renovaron la mitad de sus integrantes. Urgen vigilancia y sanción. De lo contrario, en 5 años se habrán extendido los vicios. Atención con esta segunda expresión que me parece interesante, además de la que dijo que pretenden corromperlo. Está previniendo con tiempo de que o se corrijan las cosas, porque si se dejan así, en el Poder Judicial, se corre el riesgo de que se vayan a repetir los vicios que se está intentando erradicar con este nuevo formato para elegir a los integrantes del Poder Judicial en sus diferentes niveles. En pocas semanas asumiré el mayor desafío contemporáneo en la historia de la justicia nacional: encabezar la recomposición del Poder Judicial de la Federación, el PJF, señalado de estar corroído por la corrupción. El futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, vaticina que dejará de ser rehén de intereses externos e internos para impartir justicia para todos, especialmente para los de abajo. Este señalamiento es muy interesante, ¿no? El que ya empieza a marcar la diferencia, porque todos sabemos, incluso quienes defendieron al podrido Poder Judicial, todos saben que esta todavía Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus antecesores siempre estuvieron nada más al servicio de las clases pudientes económicamente hablando, de los sectores delictivos, de sectores, eh, ¿cómo podríamos llamarle también eso? Del amiguismo, del compadrazgo. A estos sectores, por mencionar solo tres, el amiguismo y el compadrazgo, a los sectores pudientes económicamente hablando, y a los grupos delictivos, esta Suprema Corte, todavía a cargo de Norma Piña, estuvo al servicio de esos tres sectores, cuando menos. Estoy simplificando a tres. Y qué bueno que remarque que esta Suprema Corte no va a ser rehén de nadie, ni de intereses internos que se pudieran dar al interior del Poder Judicial, o de intentos externos, amenazas externas que vengan de estos grupos de facto, y que incluso de algunos sectores del gobierno. Qué bueno que eso lo tenga presente Hugo Aguilar Ortiz, futuro presidente de la SCJN. Asume el reto y denuncia que durante la reciente campaña intentaron corromperlo. Y dice: hubo sectores que me decían, aquí van mis votos y comprométete a fallar de esta o de otra manera.
¿Qué sectores? Le pregunta el entrevistador. Iván Evaí Saldaña le pregunta, ¿qué sectores? ¿Políticos, privados? Se le preguntó. Más que nada de intereses económicos, responde el futuro ministro. Yo les dije, van a tener una corte dialogante y vamos a charlar los temas de ustedes. O sea, le dijo a quien trataba de corromperlo. Y le dice, sí, pero el compromiso, me decían. Y yo respondía, no, si de eso estamos queriendo vacunar a la corte. A mí me decían, no, pues entonces no vas a ir en nuestra lista de candidatos. Les dije, a tu gente, dile que mi ofrecimiento es de diálogo y objetividad. Si así no quieren votarnos, entonces ustedes forman parte de quienes quieren que la corte sea rehén de intereses, remató. Desde una oficina sobria en la alcaldía Miguel Hidalgo, decorada con imágenes de mujeres indígenas y frases sobre igualdad, Aguilar Ortiz conversó con la jornada y explicó que el plan de trabajo está casi listo para implementarse a partir del 1 de septiembre. Los nuevos ministros, afirma, transformarán al máximo tribunal de forma y fondo para hacerlo más cercano, transparente y eficaz. Esto implica acabar con resoluciones en lo oscurito, guardar expedientes por años y priorizar casos de abusos históricos a derechos humanos con sentencias que ayuden a sanar heridas sociales y así calmar protestas y manifestaciones. Continúa Hugo Aguilar Ortiz. La Corte tiene que dar la sensación de que sí está satisfaciendo la necesidad de justicia. Ese es el reto. De arriba para abajo, pero principalmente los de abajo. Los de arriba tienen despachos de abogados y van a llegar a la corte. Y ahí tengo que ver cómo los atendemos. Pero al de abajo, si yo no hago algo, no van a llegar, explicó. Espero que ellos, los poderes, se refiere al Ejecutivo y al Legislativo. No, bueno, antes de eso. También se refiere a la relación que mantendrá el Judicial de la Federación, el PJF, con los poderes ejecutivo y legislativo, luego del distanciamiento que comenzó en enero de 2023, cuando la ministra Norma Piña Hernández asumió la presidencia. Aguilar Ortiz apuesta por el diálogo sin subordinación ni componendas. Espero que ellos, los otros poderes, también tengan apertura al diálogo. Por ejemplo, si hay una iniciativa de ley de amparo, que no escuchen a la Corte. No me parecería justo y yo voy a esperar a que llegue la ley de amparo y la voy a tirar. Pues qué necesidad. Tampoco vamos a jugar a las vencidas, a las fuercitas, sostiene. Pues esto también es bueno que sea institucional el señor, ¿eh? Está diciendo que ya no va a repetir la película de Norma Piña, que jugó a las vencidas, a las fuercitas con el gobierno y obviamente salió derrotada, escandalosa y estruendosamente. Dice, solo tengo deuda con quienes votaron por mí. Rechazó tajantemente que los casi 6.200.000 votos que recibió impliquen compromiso con partidos, gobiernos o grupos empresariales. Dice, yo puse mis ahorritos y no tengo deudas con nadie, excepto con quienes votaron por mí. Sobre los acordeones usados para votar, muchos ligados a Morena, el jurista descarta que definieran su triunfo por el amplio margen que obtuvo. No obstante, admite que cualquier votante requería una guía, pues incluso a él le tomó 40 minutos hacer la suya. Yo les comenté que su servidor me aventé también como 25, 30 minutos para votar, pero bueno, dice, la lista, el acordeón, era necesaria, era inviable hacer una elección sin apoyo, declaró. Reconoce que dentro del Poder Judicial Federal persisten grupos de poder, ya que solo se renovó la mitad de sus integrantes. Señala que durante la campaña se enfrentaron a esa realidad, pues escucharon denuncias sobre corrupción, juicios lentos y cobros indebidos.
una especie de coyotaje. Recuérdese los que andan ahí recomendando a jueces corruptos. Mira, me das una lanita y yo te canalizo con un juez. Pues te le vas a dar una lanita, pero te va a resolver, te va a resolver. Eso se parece mucho a coyotaje, pero bueno, proseguimos. Por ello, advierte que si no hay vigilancia y sanción, en 5 años tendremos los mismos vicios: corrupción, deshonestidad, venta de la justicia. El Tribunal de Disciplina será crucial. Se refiere al Tribunal de Justicia, Justicia de Disciplina Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial se refiere a ese, que este es el organismo que está sustituyendo a la Judicatura del Consejo Federal, que nunca actuó. Dice, subraya que su trayectoria en la defensa de pueblos indígenas y afromexicanos no compromete su imparcialidad, sino que representa una oportunidad para acercar la justicia con mínimos ajustes a la ley y actitud del juez. En los pueblos indígenas se sirve un año sin cobrar y se gana respeto. Eso debe ser un valor. Que por cierto no han hablado de los sueldos, pero por default yo creo que ya todos saben que se va a respetar la Constitución, donde ya nadie va a ganar más que la titular del Ejecutivo Federal. Dice, aprovechó para defender la gestión que llevó hasta mayo pasado como coordinador general de los derechos indígenas del INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, tras cuestionamientos que señalan que él limitó la participación en la consulta del Plan de Justicia Yaqui, y dice, las deliberaciones del pueblo yaqui se realizan en su guardia tradicional, donde yo no puedo decidir. Ahí es su lugar, es un lugar abierto. El instituto no puso barreras, filtros, no puso guardias para seleccionar a personas, cuando fue el titular del INPI. Actualmente, el pleno de la Corte saliente está dividido, dificultando lograr mayoría calificada para validar o invalidar leyes. Sin embargo, afirma que no espera unanimidad, aunque se ha señalado la afinidad de la futura integración con la llamada 4T. La interpretación constitucional rara vez es unánime, pero si puede haber unidad de método, enfoque y objetivos, servir, sostiene. Aguilar Ortiz será el primer presidente de la Corte elegido por voto popular desde Benito Juárez en el siglo XIX, aunque con menos poder que sus antecesores tras la reforma del 15 de septiembre del año pasado, y que le quita el control administrativo y disciplinario del Poder Judicial, sí, el Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, esto no lo ve como una desventaja siempre que haya coordinación con el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Incluso lo considera positivo, pues con menos funcionarios, pues con menos funciones, o sea, la Corte pedirá ponencias, un equipo de trabajo, para resolver casos, algo que asegura no han hecho Norma Piña ni anteriores dirigentes. Y dice, yo voy a pedir, aún siendo presidente, también imprimirle mi criterio a cada caso. Respecto al rezago de miles de asuntos y la desaparición de las dos salas, adelanta que en agosto presentará a sus compañeros un plan para desahogarlos. Se reserva opinar sobre casos específicos como los litigios fiscales del Grupo Salinas para no ser declarado impedido. Y dice, no voy a cometer ese error. Supongo que están ideando un escenario en el que todos los ministros estén inhabilitados. Entonces ya no va a haber quien resuelva, advierte. Pero garantiza que no acabarán las resoluciones en lo oscurito y los expedientes guardados. Además, revisarán los plazos procesales y se buscará reducirlos, al tiempo que critica que actualmente la publicación de sentencias puede tardar hasta 2 años y el turno de un expediente hasta 15 días. Adelanta, pediré que se turnen expedientes en 48 horas. Sobre la necesidad de ajustar las facultades de la Corte para atraer solo asuntos estrictamente constitucionales, aclara que hay temas obligados porque no se han consolidado criterios como medio ambiente, mujeres y pueblos indígenas. En algunas materias estamos arrancando de cero. Pueblos indígenas, por ejemplo, la reforma fue el 30 de septiembre. Para mí, casos sobre pueblos indígenas, todos debieran de atraerse, señala. Respecto de los privilegios de ministros como seguros médicos, tarjetas con 60,000 pesos o vehículos blindados, asegura que solo se mantendrán los estrictamente necesarios. ¿6 celulares por ministro? No. ¿Vehículos blindados?
solo si son indispensables. No pondría en riesgo a nadie, señala. En cuanto a la agenda indígena, afirma que la Corte debe ayudar a implementar el artículo segundo constitucional. ¿Qué es ocupación? ¿Qué lugares son sagrados? ¿Cómo se protege el patrimonio cultural? Todo eso requiere criterios. No voy a imponerlos. Vamos a construirlos con diálogo y peritaje. Eso es lo que dice Hugo Aguilar Ortiz, el futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pues está hablando en primera persona, ¿eh? O sea, yo creo que ahí debe tener cuidado. Yo no voy a impedir esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a esto. O sea, hay que evitar el yoísmo, sobre todo porque es un cuerpo colegiado, los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, yo creo que lo mejor que puede hacer Hugo Aguilar Ortiz, que digo, no tendría ni yo por qué darle sugerencias o consejos. Yo soy un profano en materias del derecho. Y aquí el señor es un abogado y ya reconocido y con un historial pues muy grande. Sin embargo, eso a veces puede actuar de una manera contraproducente cuando, como por ejemplificarlo de manera popular, cuando se suben al tabique y precisamente por esa grandeza se pueden marear al subirse. Pero bueno, yo solo observo que se debiera de evitar el yo voy a hacer esto, yo no voy a permitir aquello, yo no voy a imponer mi criterio, yo voy a meter, a canalizar esto, sino que lo mejor que puede hacer en esos grupos colegiados es una gran labor de convencimiento, no de convencimiento, sino de conciliar con ellos, con sus compañeros, de llegar a establecer algunas normas que ya deben de estar las jurídicas en el modo en que van a sesionar y cómo se van a comportar, pero debieran de también tener una especie de, pues, de acuerdos un tanto personales, sobre todo tratando de diferenciarse con ese esquema de corrupción y de hacer las cosas en lo oscurito y de guardar expedientes en los cajones de la todavía Suprema Corte encabezada por la todavía presidenta Norma Piña, ¿no? Sí debe llevar una gran labor de diálogo con sus compañeros y compañeras, que podrá tener una cercanía o una afinidad con la 4T. A mí no me parece esto que sea malo. De hecho, los candidatos que ahora son triunfadores y ya son los 9 ministros, no es que tengan una afinidad con la 4T por cuestiones políticas. Claro que no. Esa afinidad se da porque los que ganaron han sido gente cercana a los sectores populares y a sectores que han estado excluidos de la impartición de justicia. Y esa es la mística de Morena. Entonces hay una coincidencia. Por eso creo yo que si hay afinidad, yo diría que hay coincidencia, no afinidad. No creo que los 9 ministros de la Suprema Corte tengan afinidad con la 4T. Tienen mucha coincidencia y similitud, pues, por decirlo así, ambos entes, o sea, la 4T y los 9 ganadores de la Suprema Corte, repito, están del lado de las causas populares y casi por antonomasia, por decirlo, porque él es un dirigente, más bien dicho, ha sido un abogado de los pueblos afromexicanos y los pueblos indígenas. O sea, todo esto es lo que hace que haya esta similitud y coincidencia entre la 4T y ellos. Nada de cercanía política, no tiene que ver ningún viso político. Y el hecho de que haya habido este, digo, sí, los expedientes, los acordeones, pues eso ya lo ha escandalizado mucho la vocera de la derecha, Carmen Chayistegui, ¿no? Ha hecho mucho escándalo que ni la han pelado, por cierto. Y también los de la derecha no tienen nada que ver eso tampoco, y creo yo que esto se remarca mucho porque el PRI, el PAN y el MC, pues se abstuvieron de promocionar la votación por sus candidatas que sí tuvieron, ¿no? La esposa de Macedo de la Concha, ¿no? O sea, sí tuvieron sus candidatas, que se identificaban con el viejo régimen, pero no quisieron apoyarlas. Y no me refiero a una labor política, a un volanteo, a una propaganda. Me refiero a que no debieron desalentar el voto. Pero no lo desalientan y ahora chillan. Bueno, pues quién los entiende. Bueno, esa es la primera noticia. Es muy interesante. Hay que seguir de cerca. No nada más digo que al futuro presidente de la Suprema Corte, sino a todos los integrantes, porque no sé
Salió una noticia en días pasados que me dio, pues no veo que mala espina, pero ¿cuál fue esa votación? ¿Qué se decidió? Donde otra vez dejaron sola a Lenia Batres y votaron todos en contra de ella. Pero bueno, mejor no me meto en ese tema porque ahorita no recuerdo bien el tema, pero sí da que pensar que Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Half y pues ellas principalmente, ¿no? Pues estén en ese plan. Ojalá no nos vayan a dar el litellazo, ¿eh? No creo, pero hagamos chonguito porque no es así, si no, ya veremos qué hacemos. Oigan, algo nada más se lo menciono porque tiene conexión con el tema de la Suprema Corte. Histórica entrega de recursos a 2.579 pueblos indígenas. Sheinbaum suministró de forma directa, fíjense, la presidenta, 1.418 millones de pesos que deberán invertirse en infraestructura social. Nada más leemos unos cuantos párrafos porque sí está esto interesante. ¿Qué dice aquí? A ver, bueno, estamos bien. Las notas de Iván Sánchez, corresponsal en Zaragoza, Veracruz. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 1.400 millones de pesos a 2.579 comunidades indígenas y afrodescendientes de Veracruz para proyectar la infraestructura social, obra pública en esas comunidades. Desde este territorio del sur del estado, donde hace 3.000 años nació la cultura madre, la Olmeca, la mandataria destacó que es la primera vez en la historia del país que se distribuyen recursos del presupuesto público para los pueblos originarios tras la reforma al artículo 2 de la Constitución, que ahora reconoce a esas comunidades como sujetos de derecho público. Y dice la presidenta, es hasta ahora que estamos entregando presupuesto público directo de los impuestos que pagan todos los mexicanos. Una parte corresponde a este sector, a este nivel de gobierno, en realidad, que son los pueblos indígenas y afrodescendientes, señaló. Bueno, nada más destacar esto, 1.418 millones de pesos a 2.579 comunidades, que como les he comentado, ya ven que también en septiembre pasado, octubre, se llevó a cabo esta reforma al artículo 2 constitucional, donde se le cambió, por decirlo así, la categoría a las comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes. Esa categoría que tenían era de sujetos de interés público. Esto no le daba derechos a presupuestos y derecho a decisión sobre sus propios territorios. Cuando cambian esa categoría de sujetos de interés público por sujetos de derecho, los hace, como dice esto último, ya son sujetos de derecho con no prerrogativas, sino con el derecho precisamente de ya recibir recursos del erario nacional y ya pueden decidir sobre sus territorios. Se les debe tomar en cuenta cualquier obra que el gobierno o particular quiera hacer en los territorios de estas comunidades indígenas o comunidades afrodescendientes. Eso es la conexión que tiene con el Poder Judicial que en septiembre pasado se aprobó y ahora es ley, y luego vino la nueva ley en materia de derechos indígenas y mexicanas o afrodescendientes. Bueno, hasta ahí ese tema que quería destacarlo. Oigan, pasamos al segundo y último tema. Se está dando un evento que le llaman el evento, la marcha de la gentrificación. Y yo este fenómeno, este concepto lo entendía cuando en las colonias o barrios la gente vamos envejeciendo y se va haciendo una población ya de ancianos. Esa es la famosa gentrificación, pero está complementada con un rasgo negativo que se empieza a expulsar a esa gente, no por vieja, sino porque son los habitantes originales que llegaron y aunque han envejecido con su colonia, están siendo desplazados normalmente por proyectos financieros, proyectos comerciales. Hasta ahí lo que yo entendía y entiendo como la gentrificación. Pero ahora, el viernes se dio una marcha en colonias que presentan este fenómeno de la gentrificación, como es la Roma que se ha mencionado, la colonia Condesa, el Exhipódromo Condesa, 3, 4 colonias salieron y llevaron a cabo una marcha que estuvo bastante agresiva, pero aquí
se le da ya otro carisma a esta gentrificación. Salieron a protestar, a hacer esa marcha, entendiendo la gentrificación como sí lo es también, como el hecho de que se ha desplazado, como dije antes, en esas colonias y en muchas de la ciudad, no nada más ahí, pero la protesta fue por esas colonias, que se ha desplazado a los habitantes originales que llegaron a esas colonias por gente nueva, sobre todo gente extranjera, los estadounidenses. La marcha fue muy violenta, de hecho, hicieron algunos destrozos, rompieron algunos cristales, sacaron algunas pancartas o arengas muy agresivas, y yo creo que este, hasta alarmantes, no porque se vaya a cumplir, pero ya cuando lo mencionas, ya como que se abre la puerta, ¿no? Muy agresivo para el grado de decir sacrifica a un gringo. Algo así como gringo, go home, también fueron las pancartas suavecitas, pero eso de sacrifica a un gringo, o sea, como que no, eso no debe ser, y esto está dando lugar a una especie de xenofobia. Ya saben, la xenofobia es rechazo y rechazo al extranjero, esta es la xenofobia. Y bueno, yo vi algunos cortitos de algunos youtuberos que no te explican qué es la gentrificación. Te hablan de la gentrificación, una marcha y esto y aquello, y mencionan la gentrificación, pero no te dicen qué. Bueno, como dije ya hace unos momentos, eso es el fenómeno de la gentrificación. Pero ¿qué está pasando concretamente en estas colonias? Los habitantes, los originales, están siendo desplazados por nuevas poblaciones que están llegando, sobre todo extranjeras, como los estadounidenses. Y salieron a rechazar por eso las arengas contra los gringos, gringos go home, váyanse a su casa, fuera gringos, y entraron algunos, no sé si entraron a restaurantes, pero sí fueron intimidados los de restaurantes donde había comensales estadounidenses. O sea, en concreto, ¿contra qué están protestando? Contra la llegada de nuevos habitantes a estas colonias y que está haciendo que se vayan la gente original. Y esto ha dado como uno de los resultados, una de las consecuencias, el que se hayan elevado enormemente el costo de las rentas en esa zona. No sé si exageran, una ciudadana que pasaba por ahí la entrevistaron y dijo que las rentas estaban en 20,000 pesos, Condesa, el Hipódromo, Roma, y no sé cuál otra cosa por ahí, donde dice que antes estaban en 8,000 pesos y que ahora llegan incluso a los 20,000 pesos. Entonces, aquí se está dando una protesta fuerte con este fenómeno de que hay un desplazamiento, de que hay pues casi, pues, no se puede llamar una expulsión, ¿verdad? De los habitantes originales. Pero ese efecto de la gentrificación también lo tenemos, por ejemplo, en la colonia Jusco. O sea, esto es un fenómeno real, pero es como una especie de dinámica social. Esto será muy interesante que lo estudiara Augusto Comte, que fue uno de los principales fundadores de la sociología, el hecho social. Yo veo precisamente este efecto de la gentrificación como un hecho social que está irrumpiendo como una nueva dinámica en la sociedad y que pues no se había mencionado mucho esto, no se había dado que yo sepa. No sé si en ciudades viejas, países viejos como Europa, ya se haya dado algo parecido. Pero aquí, cuando ya hay una lucha social, o sea, esta podemos tener como una auténtica lucha social, pero es de un sector social contra otro sector social. El que se puede llamar el sector invasivo, que está siendo rechazado. Esas poblaciones nuevas que están llegando a estas colonias con un gran historial, desplazando, como ya dije hartas veces, a los habitantes originales, a los residentes originales, y se da este fenómeno, consecuencia de que se incrementan las rentas, hay un cambio en la dinámica social en la zona. Y eso puede llegar a, a detonar un gran conflicto, porque si nos aparecieron esos encapuchados que han aparecido en las marchas de las feministas, que han aparecido en las marchas de los padres de los 43 de Ayotzinapa, que han aparecido en diferentes marchas que se hacen en contra del gobierno y que por ahí se dio un intento cuando la coordinadora, la CENTE, estuvo también haciendo sus marchas hará apenas aproximadamente un mes. Por ahí, al menos, si no hubo encapuchados, sí, sí, como no, si hubo maestros que tapaban el rostro, claro que sí.
pero los actos vandálicos fueron los mismos. Ese es el riesgo de la famosa gentrificación. A ver si no me expongo a una sanción. Déjenme compartirles un espacio, creo que es la agencia AFP, donde vamos a ver aquí este, un poquito el aspecto de esto que se dio. Cientos de personas se manifestaron el viernes en Ciudad de México en contra de la gentrificación de distintos sectores por la llegada de extranjeros. Desde 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, vecinos de barrios como Roma Condesa, un sector bohemio de la capital mexicana, han visto llegar extranjeros, en su gran mayoría jóvenes estadounidenses que trabajan a distancia, atraídos por el menor costo de vida. Ahí vemos a los encapuchados, vamos a parar un rato. No sé si el grito están diciendo fuera gringos, fuera gringos. Marcha realizada en el céntrico sector culminó con un puñado Vandalismo. de encapuchados que hicieron numerosas pintas a su paso, rompieron vidrios y mobiliario de restaurantes y saquearon una tienda de ropa. Los foráneos se han asentado en ese sector y en barrios vecinos, con lo que los precios de los alquileres se han elevado considerablemente. Un fenómeno llamado gentrificación, obligando a los propios mexicanos a mudarse a zonas más económicas. A su paso por los restaurantes con mesas en la calle, algunos increparon a comensales estadounidenses, quienes los ignoraron o se retiraron del lugar, aunque otras muestras de inconformidad ya han tenido lugar por el llamado fenómeno de la gentrificación en la capital mexicana. Esta es la mayor protesta hasta ahora. México alberga una quinta parte de los 5 millones de expatriados que contabilizaba en 2023 la Asociación de Estadounidenses Residentes en el Extranjero. Esta marcha se realiza además mientras en Estados Unidos se ha recrudecido el discurso y las acciones del presidente Donald Trump contra los migrantes. Bueno, ya vimos aquí cómo efectivamente se dio esa marcha con tintes de, de violencia. Ahí estaban manoteándole a los comensales, estaban, creo que en vía pública. Y bueno, el chapucero, pues ya ve que Nacho Rodríguez es medio alarmista, ¿no? Tocando este tema, decía que pues, no descartemos que eso que dijo Nacho Rodríguez, que se lo voy a comentar, pueda suceder. Esto puede servirle como un pretexto a Donald Trump, dice él, para que agudice sus presiones sobre México para que tenga pretextos para intervenir de una manera pues más descarada, más fuerte, presionando a nuestro gobierno. Pero bueno, es una posibilidad que yo la veo lejana y toquemos madera, que eso no pase, pero es preocupante la cuestión de la provocación. Ustedes vieron ahí peinados estilo punk, algunos encapuchados, que llegaban a destrozar y casi agredían a comensales. Esto es lo preocupante. La presidenta habló algo de eso, pero ya para no extenderme mucho, por ahí le voy a dejar. Nada más mencionarles que en la colonia Jusco se está dando el mismo fenómeno. No tienen que ser extranjeros los que vengan como nuevos pobladores invasivos que estén obligando, esto es como obligando es como consecuencia, no que lo obliguen a la fuerza, obligando como consecuencia de que mucha gente haya emigrado. De hecho, aquí en la manzana donde vivo yo, ya se fue un vecino que digo, nos conocimos de niños, jugábamos fútbol, íbamos a la primaria, no juntos, pero estábamos en etapa de la primaria. Ya se fue, vendió su casa y tengo entendido que se va a hacer un edificio de grandes dimensiones. Los problemas que nos acarrea, va a acarrear eso. Ya hay el problema de la falta de agua. Bueno, esa cuestión de la gentrificación también lo toqué precisamente, no sé, hará 3 años, creo que hasta más, creo que hasta fue antes del COVID, porque con eso de las famosas, las dichosas SODES, que era una zona de desarrollo económico que querían hacer aquí, vía Panamericana, la zona de la Quebradora, el Perisur, el Gran Sur, todo eso, y que salimos a marchar, ya les he pasado fotos, eso era parte del fenómeno de la gentrificación. Al entrar a estas SODES, zona de desarrollo económico, con no sé cómo llamarle, un multimega proyecto comercial, ahí donde está la quebradora, donde estuvo la quebradora y que ahora es el Parque Cantera, y que bueno que ya lo hizo así el gobierno de la Cuarta Transformación, lo tenían diseñado, planeado de que ahí se estableciera precisamente una gran zona de desarrollo económico, un gran centro comercial. Ya había planes, ahí iban a poner ruta de camiones
con las mejores avenidas, iban a ampliar las banquetas de la colonia Jusco, iban a mejorar y dijimos nosotros, esto viene un aumento en la plusvalía, viene un aumento en los impuestos. Somos gente popular. Como no íbamos a tener dinero para pagar los impuestos nuevos, íbamos a vender e íbamos a irnos. Ese es el fenómeno de obligar a los habitantes originales de una colonia a irse. No porque los saquen a la fuerza, sino porque aumentan ciertos servicios de costo donde ya es imposible pagarlos, prácticamente imposible pagarlos a esos habitantes originales y prefieren vender e irse. Aquí mis vecinos ya se fueron, pues bien por ellos, porque sí se vendieron bien su terrenito, según me informaron, no voy a decir la cantidad, bien por ellos, pero nos dejan un problema a nosotros. ¿Qué onda con el uso de suelo? A mí sí me molesta que esto se está violando constantemente el uso de suelo. Y van a decir ustedes, Silvano, ¿cómo chingas? Pero pues ni modo, tengo que chingar. ¿Y dónde chingados están nuestros diputados? Digo, ¿para qué queremos a los pinches diputados? Yo estoy seguro que están violando el uso de suelo. Están haciendo un desmadre. Como nuestros diputados no viven aquí, o van a tener los recursos para irse, pues ¿qué les puede importar? Como dice la gente, pues ¿qué les apura? Ahí le dejo, amigos. Bueno, está interesante esto y vamos a ver cómo se desarrolla eso de la gentrificación y estar a pendientes de los cambios que vienen en el Poder Judicial. Yo les voy a preparar una crónica periodística que se va a llamar Del centonazo de Norma Piña a la toma de protesta de la nueva Suprema Corte de Justicia. ¿Cuánto ha pasado desde el centonazo de aquí a 5 de febrero de 2023 de Norma Piña, cuando les hizo un guiño a la derecha, hasta que fue derrotada en la calle y en las urnas? Pero eso se los prepararé. Amigos, buenas noches, descansen y que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Su amigo servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo, El Pico del Águila, periodismo militante.